dentro del Frente de Todos todavía no está, o estamos en una discusión, si hay paso o no hay paso, si hay paso, cómo va a ser ese paso, si es solamente la fórmula presidencial. No compartimos, y en esto me tomo la atribución de hablar por la coalición y por el peronismo republicano, pero las tres fuerzas políticas no estamos de acuerdo en que el PRO esté dilatando tanto esa definición. Cualquier confusión que se genere obstaculiza lo que para nosotros es un punto nodal, es el centro de nuestro esfuerzo. Planteé la inquietud, le dije que claramente la decisión de incorporar a Schiaretti en Córdoba trae una complejidad en medio de la campaña electoral y nos genera una situación de extrema incomodidad. Hay que decirle a la sociedad por dónde por dónde se va a ir, cómo vamos a ir, cuál es la Argentina que pensamos y que soñamos, que necesitamos un programa. Cuando decimos que necesitamos un programa, también eso hace que muchos quieran participar. Cuando Cristina se enoja conmigo, no se enoja porque me quiere levantar está absolutamente indignada ahí va. Porque le estamos barriendo ahí va. lo que era su bandera, que era la juventud. Nuestras precandidaturas a nivel nacional, en la provincia, en capital, como en todo el país, están al servicio de seguir fortaleciendo a nuestro frente, a la alternativa de las y de los trabajadores, a los de abajo, y es una alternativa que tiene que ser de izquierda. Me acompaña Cele Fierro, ella es precandidata a primera diputada por la ciudad, por el FIT. ¿Cómo estás, Cele? Bien, Juan, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo ves vos toda esta...? Ustedes, paradójicamente, han aprendido el valor de ponerse de acuerdo y de ordenarse, porque una de las grandes críticas que había siempre a la izquierda era la incapacidad de ponerse de acuerdo. Y esto que ves tanto en el Frente de Todos como en Juntos por el Cambio, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, me parece que es parte de la crisis política y del régimen. Hace años hablábamos del bipartidismo, hoy no podemos hablar del bipartidismo, sino que son de coaliciones y de coaliciones con muchas disputas internas y que en un punto dejan de ver cuál es la situación crítica, tanto social, económica, qué es lo que está viviendo la población. Entonces, el centro de las últimas semanas es el debate sobre los candidatos, pero se pierde de vista que la inflación sigue creciendo, que las condiciones laborales y salariales siguen estando a la baja. Y hay ejemplos en nuestro país donde vemos qué es lo que quieren hacer hacia adelante. Porque para aplicar el ajuste que está dictado por el Fondo Monetario Internacional y que gane quien gane, Juntos por el Cambio, el Frente de Todos o hasta los Milei, vas a ir aplicando las recetas del FMI, va a ser más ajuste para nuestro pueblo. Lo que está pasando hoy en Jujuy o en Salta es lo que van a querer hacer en el resto del país. Leyes anti-piquetes, criminalización de la protesta social, digo, derechos conquistados y que yo siempre digo, o sea, la gente sale a reclamar porque el Estado no está garantizando un derecho. No es que a la gente le gusta salir y en a definitiva reclamar. porque no tenemos un estado de bienestar, porque si lo tuviéramos nadie se va a poner a reclamar, a chupar frío o morirse de calor según la temperatura, ¿no? Porque acá varía un montón. Ahora, el swap con China y en definitiva, a ver, ir, digamos, desmantelando el vínculo con el FMI y establecerlo con China, ¿es más de lo mismo? ¿Cambiamos simplemente el acreedor y nada más? Es más de lo mismo y además que no se termina el vínculo con el Fondo Monetario Internacional. Estamos atados al FMI para 100 años. Sí. Entonces es más endeudamiento con otro actor y que no hay uno mejor y otro peor, porque la realidad que este tipo de acuerdos son para que se involucren en las decisiones políticas. Sí. Al FMI no le conviene que se salde la deuda. O sea, no le conviene ni siquiera o está viendo lo que se paga de intereses. Y de hecho te prestan plata para que vos pagues su propia deuda. Pero lo que les interesa es condicionar las economías de los países. Entonces hoy toda nuestra economía está al servicio de pagar una estafa y no de garantizar derechos.
Por eso para nosotros es fundamental ese tipo de debates, porque no es solamente a poder hablar o no de estado de bienestar, que ha quedado demostrado, creo que con la pandemia, aquellos que se ilusionaban que podía ser que venga un nuevo estado, bueno, quedó hecho trizas, porque acá de lo que hay que hablar es que el sistema, este sistema capitalista, lo único que hace es generar ganancias exorbitantes para un sector cada vez más minoritario, mientras el conjunto de la población sigue padeciendo, mirá, situaciones que hace décadas se tendrían que haber solucionado o que se reclamaron. Digo, lo de las 8 horas de trabajo es algo de hace 100 años atrás. Y sin embargo hoy... Hasta Chile, que digo, está bien, que tiene alguna fluctuación, pero es, si Entonces se quiere, un pueblo muchísimo más de derecha que Argentina y terminó reduciendo... Y hacen falta medidas de fondo, que ninguno de los que gobiernan se animan a tomarlas. ¿Por qué que no son se animan? tocan. Porque ¿Y eso, por qué eso es cierto. tocar? Al final dicen, no, hay que hacer esto, pero cuando llegan al poder... ¿Y por qué hay que no tocar se los animan? intereses de los que más tienen, que son los intereses de los que ellos defienden? Digo, lo vimos con este gobierno, con los Vicentín, una empresa que había estafado al Estado y en 48 horas recularon en chancleta. Sí. Porque es lo que el Estado puede hacer, que si demuestra que lo puede hacer, podría avanzar hacia otros sectores, pero después no quiere tocar los intereses de los otros. Acá no todos pierden. Los bancos no pierden, por ejemplo. Y la economía, nuestra economía, la manejan los bancos privados. Entonces, nosotros decimos, bueno, hay que estatizar todo el sistema financiero. Que sea el Estado el que controle cuáles son las divisas que entran, las que salen. Que se discuta qué se produce en nuestro país. No puede ser que hoy tengamos los niveles de pobreza con un país tan rico. Ahora, muchas veces cuando se habla de que, bueno, no se puede salir del fondo porque entraríamos en default, ¿cuáles son las consecuencias de no pagarle al fondo? La primera consecuencia es tener esos dólares para garantizar los derechos de las mayorías. Es la primera. Y después es una irrealidad. Vos fíjate cuando nos decían, bueno, no, hay que acordar porque si no se viene la crisis económica, la inflación imparable, va a explotar. Sí, ¿En qué bueno, está condiciones pasando igual. hoy? Digo, si había que acordar para evitar eso, está pasando igual. ¿En qué condiciones estamos hoy? Y también es de conocer cuál es la realidad del mundo, que es un mundo donde tenés posibilidades de avanzar en distintas negociaciones con distintos sectores, no solamente Estados Unidos. Entonces, desconocer también cuál es la fuerza de nuestro país, si vos ponés todos los recursos para reindustrializar el país. Nosotros seguimos siendo un exportador de materia prima, los commodities, y a nadie le interesa que se industrialice nuestro país. Porque prefieren justamente eso, porque les rinde más a los pools de siembra, a las grandes corporaciones, a las megamineras, a las empresas petroleras. Entonces, el cambio tiene que ser profundo. Sí, yo no sé si a ellos les dejaría de rendir. Me parece que es más una cuestión geopolítica de que, bueno, si Argentina se industrializara, primero dejaría de importar un montón de cosas y segundo sería un competidor más. Pero además porque tiene que ver con cuáles son las necesidades, o sea, cuáles son las prioridades. Entonces, hoy se produce, o sea, nosotros tenemos petróleo, cantidades y cantidades de granos, y sin embargo, te decía recién, la gente no tiene para comer y tenemos que importar muchas veces gas, y hay gente que se sigue calefaccionando con garrafa o leña. Entonces, ¿cuál es la prioridad? Muchísima gente. ¿Cuál es la prioridad? Entonces, ahí está. Entonces, por supuesto, si vos avanzás en una economía realmente planificada y lo primero es las necesidades de la población, ahí sí dejan de ganar ciertos sectores. Porque hoy está puesto el servicio de que salga hacia afuera y que sigan enriqueciendo sus arcas. Sí. ¿Qué proponen desde el FIT justamente para, de alguna manera, frenar la inflación o no? Porque también hay quienes sostienen que el problema con la inflación es que los sueldos no corren a la par, pero también hay muchos economistas que sostienen que la inflación en sí no es un problema. Mira, lo primero creo que es central el aumento de salarios, de jubilaciones, de la asistencia social, que no es para frenar la inflación, pero sí para garantizar la calidad de vida. Hoy la mayoría, el 50% de nuestra población, con trabajos registrados, son pobres, porque no llegan a cubrir la canasta familiar.
Sí, Entonces, sí, muchísima eso gente es lo se endeuda primero. permanentemente, por eso también el incremento digamos, en las tarjetas de crédito y para que la gente tenga mayor capacidad de endeudamiento, porque esa es la realidad, no es que obedece, porque por la inflación en sí misma, las tarjetas cuando vos podés pagar, te lo dan, eso te lo dan seguro. El problema lo tienen los que están hasta acá ahorcados porque no están pagando más que el mínimo. Sí, y eso es una primer medida, pero después tiene que estar combinada, que tiene relación con lo que te decía recién. Tener el control del sistema financiero, tener el control del comercio exterior. Además, que haya un control real sobre los precios y sobre los formadores de precios. Nosotros tenemos una ley que es la ley de abastecimiento. Cada vez que el dólar empieza a correr un poco, ya desaparecen los productos de la góndola. Porque es para remarcarlos. Entonces, un control real sobre eso. Y aquellas empresas que empiezan a decir, no podemos, hay que abran los libros contables. Pero tiene que ser una política real. Bueno, pero eso te requiere un control exhaustivo que me parece que nadie tiene ni pensado hacerlo siquiera. No, bueno, estos gobiernos por supuesto que no, por eso dejan correr como hasta ahora ha sucedido. Y la inflación, me parece que es algo clave remarcar, es la devaluación permanente de nuestros salarios, de nuestros ingresos. Entonces, no solo que no hay aumentos acordes a lo que se necesita, sino que todos los días, porque ahora ya ni siquiera medimos la inflación al año, cada mes, sino es por semana, por día. O sea, todos los días nos están confiscando un poco más de nuestros ingresos. Entonces, hay una desigualdad muy grande que hay que cambiar claramente todo. Empezando también con todo el sistema tributario en el país. Hoy pagan más los que menos tienen. Sí, bueno, el IVA es el principal ejemplo de eso. Exacto. Se habla cada vez más, viste, de que la derecha crece, que Milei, que está para ir al balotaje. Según quien te la cuenta, viste, porque Juntos por el Cambio dicen que va a ir al balotaje con ellos y que el Frente de Todos sale tercero. Y en el Frente de Todos dicen exactamente lo mismo, planteando, aparentemente a los dos les sirve, ¿no? Decir que Milei va a salir, va a sacar, no sé, el 25%. Ahora, del experimento que vemos con las elecciones provinciales hasta acá, el mejor resultado que tuvo fue el 15%, y porque iba con Menem, que en definitiva es un apellido que en La Rioja es importantísimo, no importa si es el sobrino nieto, el tataranieto o es Menem. Sí, mira, el fenómeno Milei, creo que lo primero que hay que analizar son las responsabilidades de por qué crecen ese tipo de fenómenos. Acá no es solamente una cuestión de cualidad individual o de sus propuestas, porque la verdad las propuestas que lleva adelante el sector de Milei y de los libertarios en nuestro país ya se aplicaron. Se hundió el país, tienden a llevar el eje de la discusión a lo individual, a la meritocracia, que es algo que no existe. O sea, no toda la población tiene los mismos recursos, las mismas posibilidades, y ahí sí tiene que existir un Estado presente para garantizar eso. O sea, plantean terminar con la educación pública, terminar con los derechos conquistados durante años. Entonces me parece que es muy peligroso esas políticas, y sí creo que hay responsabilidades, porque muchos que empiezan a ver a los Milei como la alternativa, porque plantean, bueno, hay que quemar el Banco Central y demás, como si fuera lo rebelde y lo que van a cambiar las cosas, es por el hartazgo de los que han gobernado hasta ahora. O sea, desde los que vinieron a decir que había que aplicar reforma laboral, reforma previsional, y no lo llevaron adelante, justamente por la resistencia de nuestro pueblo a que se terminen derechos garantizados y conquistados desde hace años. Pero después los otros, que son los que gobiernan hoy, que venían a solucionar todos los problemas, se plantean como de un sector del progresismo y terminan aplicando las medidas y las recetas de la derecha. Digo, hoy el ajuste lo aplica el Frente de Todos. Entonces, en eso son los que les terminan abriendo la puerta a estos sectores. Por eso creemos desde el Frente de Izquierda Unidad, desde el MST, que lo que hace falta para enfrentar
a todos estos sectores de derecha es fortalecer a las alternativas de izquierda que se plantean realmente cambios de fondo y que son cambios en beneficio de las mayorías. Por eso nosotros ahora vamos a un debate. El 17 estamos convocando un plenario de todos los sectores, convocamos a todos los partidos del Frente de Izquierda a participar para discutir cómo hacemos esta campaña, pero no solamente desde las candidaturas, que también queremos que se pongan en debate, que se decidan en un gran plenario. Es la primera vez en la historia que van a participar miles de compañeras y compañeros militantes, independientes, organizaciones invitadas que no son del Frente de Izquierda Unidad, personalidades, para discutir todo. Porque lo que se viene es muy peligroso. Es muy peligroso y nos tiene que tener con mayor fuerza, discutiendo desde abajo, entre todos, cuál es la mejor salida, las mejores iniciativas y las mejores candidaturas. Por eso desde el MST y el Partido Obrero estamos convocando a todos, el resto de los sectores, a discutir ahí absolutamente todo, como te decía antes, el programa, las medidas, todo lo que vamos a llevar adelante en esta campaña, pero para lo que se viene. Porque si quieren aplicar más ajustes, yo te ponía el ejemplo de Jujuy y de Salta. Van a venir con políticas mucho más represivas, autoritarias, y ni te digo si llegan estos personajes. Entonces hace falta una izquierda mucho más fuerte, más grande, y que dé esas batallas hasta el final. Bien. ¿Cómo se ven ustedes para estas elecciones? Justamente el Frente de Izquierda viene creciendo, ¿sí? Y teniendo por ahí los mejores resultados de todos los tiempos, creo yo. ¿Cómo se ven de cara a estas elecciones? Bueno, creo que tenemos esa trayectoria que vos decís. En las últimas elecciones provinciales hemos tenido muy buenas elecciones en Jujuy, en Neuquén, en Salta también, con legislaciones súper restrictivas en relación a poder ingresar, por ejemplo, a los consejos deliberantes o a las legislaturas por los pisos que tienen. Pero ante la situación de crisis que hay, la gente busca una alternativa y por eso creo que hace falta salir con fuerza, agradecer cada uno de los espacios que tenemos para poder llevar adelante nuestras propuestas. Porque muchas veces dicen, bueno, pero ¿y por qué crece tanto Milei y la izquierda no? Y porque veamos cuáles son los tiempos en aire que tiene cada uno. Sí, claro. Entonces, en eso me parece que es central poder discutirlo, plantearlo, y creo que podemos hacer una muy buena elección y conquistar más bancas, pero que estén al servicio justamente de las luchas que se vienen. Creo que lo que estamos convencidos es no conformarnos solamente en el plano electoral, que el Frente de Izquierda Unidad tiene que traspasar eso y actuar de forma conjunta ante cada uno de los hechos de la realidad, porque hace falta una alternativa que esté en la calle para enfrentar lo que se viene. Corregime si me equivoco, el sindicato del neumático es el único que tiene una dirigencia que es de izquierda, ¿sí? Por ahí hay otras dirigencias, pero no, digamos, a nivel secretario general. A mí me parece que una de las cosas que más tendrían que resaltar es eso, porque es justamente bajo una conducción de izquierda, como el sindicato del neumático primero demostró que lo que reclamaran no era justo, no era nada descabellado, sino un poquito de redistribución en un sector que venía ganando muy bien. Y después que le terminaron marcando la agenda a todos los demás, porque a partir de, digamos, esa discusión paritaria, todos los demás tuvieron que reabrirla. Sí, creo que muestra que lo que hace falta es no ser ni de los gobiernos ni de las patronales, sino que ser sindicatos independientes, combativos, y lo del SUTNA es lo que vos decís. Hay otros sindicatos docentes, de la salud, que tenemos compañeras y compañeros delegados generales, pero lo del SUTNA mostró eso. Primero que es en una rama industrial, que frenó la producción en el país y que puso en jaque a todos los sectores, de la política, de las patronales, como así también de la oposición. Vos fíjate que en su momento, cuando fue ese conflicto, estaban todos unidos en contra de las trabajadoras y los trabajadores del SUTNA. Entonces, en eso creo que es clave y que muestra cómo se tiene que llevar adelante no solamente los sindicatos, sino la política, siempre independiente y al servicio de los derechos de las y de los trabajadores.